Se llama la parábola ¿de qué? La parábola de las 10 vírgenes. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 ¿cómo? Insensatas. Dice: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden. Dice: y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Amén. Yo sé, mis hermanos, que ustedes muchas veces de pronto han leído esta parábola, ¿cierto? Y tenemos claro que nos habla acerca de la preparación que debemos tener como iglesia para la venida del Señor, ¿cierto? Ahorita cantábamos que estábamos alegres, dice que hay gozo y fiesta en la iglesia, esperando ver que venga ¿quién? El Rey. Y a veces la cantamos, pero ¿realmente estamos preparados como iglesia para recibir al Rey? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros esperando al esposo? Porque ahorita vamos a ver que el Señor llama a su iglesia como la esposa. Y Él viene por esa novia bien linda, ataviada, bien vestida, ¿cierto? Y quiero que miremos, yo estaba mirando en el pasaje y me habla de dos tipos de personas, de las prudentes y de las ¿qué? Insensatas. Entonces yo busqué en el diccionario, yo dije: Señor, hay dos palabras que de pronto uno conoce, pero qué bueno saber bien el significado. Y dice: la persona prudente es la que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. En pocas palabras, la persona prudente es la que piensa, ¿cierto? Y planea para que no corran riesgos, ¿cierto? En acontecimientos. Esa es una persona prudente, una persona que planea, que mira. Por ejemplo, las vírgenes prudentes, que hicieron, fueron que planearon, ¿cierto? Ellas dijeron: ¿qué tal? No sabemos el día ni la hora en que llegue el novio, y ahorita les voy a explicar por qué no lo sabían. Y ellas dicen: ¿y qué tal el novio llegue tarde? ¿Y qué tal el aceite se nos acabe? No, yo prefiero tener aceite para que cuando venga el novio me pueda ir con él. Eso es ser prudente, planear. Y mire lo que dice: modificar una conducta para no recibir prejuicios innecesarios o para no estar prevenido, ¿cierto? Para estar desapercibido de un acontecimiento. Entonces, ellas hubieran podido tomar la misma conducta que tuvieron las otras, ¿cierto? Dice que todas se durmieron, pero ellas ya estaban tranquilas, ¿cierto? Porque tenían suficiente aceite. Pero las otras, ¿qué hicieron? Se durmieron y no cambiaron su conducta, de pronto de pereza,
¿cierto? Su conducta de pronto de negligencia. ¿No les pasa que a veces uno le dice a una persona, me hace un favor y me trae tal cosa, lo que el pastor nos decía, ¿cierto? Y esa persona nunca lo hace, nunca modifica su conducta, pero sí lo que puede acarrear de pronto es, digamos, con el jefe. Si el jefe le dice, necesito que me haga una carta, ¿cierto? Y no la hace, ¿qué va a pasar? El que recibe la carta es uno, ¿cierto? Puede recibir un memorando, puede recibir un despido por desobedecer. Pero el prudente corrige una conducta para bien, para no recibir malas consecuencias. Y el insensato, mire lo que dice. El insensato es la falta de buen juicio y de reflexión antes de actuar. Todo lo contrario del prudente. El insensato actúa por impulso, no piensa antes de actuar. Dice, carece ¿de qué? De prudencia, de buen juicio, de sentido común. Es imprudente y falto de conocimiento. Tremendo, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Yo creo que a las insensatas también les faltaba conocer a su Dios, al esposo, perdón. Las insensatas no conocían al esposo, no investigaron sobre el esposo. ¿Será que el esposo es puntual? ¿El esposo será que viene ya? ¿A qué horas podrá llegar el esposo? ¿El esposo cómo se comporta, cierto? Les faltó conocimiento. No quisieron investigar, en cambio las prudentes sí. Yo digo, ¿qué tal que dijeran, no, es que el novio se demora muchísimo arreglándose, él le gusta ducharse y se demora en la ducha, entonces puede ser que llegue tarde, ¿cierto? Y que en las horas que ustedes lo esperen no alcance a llegar, sino que tengan que tener más aceite. Y las prudentes investigaron y dijeron, ay sí, yo voy a tener más aceite de reserva para que cuando venga el esposo. Y les voy a contar algo para que usted se ponga en contexto de cómo se realizaban las bodas en los tiempos de Jesús. Lo podemos ver en María y en José. Dice que María y José estaban ¿cómo? Desposados. ¿Qué se hacía en ese tiempo? El novio le daba algo a la novia, un anillo, una dote o un escrito en el que le decía que ya él se iba a casar con él. Como en nuestros tiempos, que nos dan el anillo de compromiso, ¿cierto? Pero ahí ya quedaba totalmente asegurado que él iba a ser el esposo de esa mujer. Él aseguraba públicamente que era el esposo de la mujer. Pero enseguida, o sea, quedaban como si fueran como algo legal, como casados, pero no se iban a vivir juntos. La esposa se iba a vivir con sus papás y el esposo se iba a vivir con sus papás, y el esposo tenía que trabajar, ¿cierto? El esposo tenía que trabajar porque acordémonos que llevaban dote u ofrenda, ¿cierto? A la familia de la novia para poderse casar. Entonces el novio empezaba a preparar muchas cosas que necesitaba la novia. ¿Qué podía necesitar? La casa, ¿cierto? ¿Qué más podía necesitar? La ropa, los enseres. El novio, mire, el novio súper juicioso allá preparándole la casa a la novia porque a dónde iba a vivir, ¿cierto? Y teniendo dinero para que se pudieran sostener. Pero la novia, mientras tanto, ¿saben qué hacía? Se preparaba. Y después de cierto tiempo, normalmente decían 1, 2 años, el novio podía decir, bueno, yo creo que en unos 2 años yo vengo por la novia. Entonces la novia, ¿qué empezaba a hacer? La novia también se preparaba. Dice que la novia empezaba a arreglarse el cabello para que fuera el cabello más lindo para el día de la boda. Empezaba a arreglarse su piel, empezaba a hacerse muchas cosas porque iba a recibir ¿a quién? Al novio, al esposo. Imagínese uno 2 años esperando ya, que ya uno tenía el anillo, que ya se supone que es el esposo, y uno esperándolo todavía. Pero era el tiempo de preparación ¿de quién? De la novia, ¿sí? Y cuando se cumplían los 2 años,
La novia empezaba. Se está cumpliendo el tiempo. ¿Y sabe qué hacía la novia? Todos los días se vestía de traje de novia, porque no sabía ni el día ni la hora en que venía el esposo. Es literal. O sea, es igualito. El Señor toma también parte de la cultura para enseñarnos. Amén. Entonces usted se puede imaginar esa novia todo el tiempo arreglándose, todos los días vestida de novia, todos los días así de un blanco impecable, de vestidos hermosos, su cabello bien peinadito. Yo me la imagino un día de pronto con crespitos, otro día con trenza, ¿cierto? Pero todos los días estaba esa novia preparada para cuando el esposo llegara. ¿Por qué? Porque el esposo podía llegar en cualquier momento y ella no podía estar desarreglada, porque era el tiempo de su boda. ¿Cómo les parece eso, mis hermanos? Y así es nuestro Dios. Miren, mis hermanos, si el Señor nos llama a su novia y aquí nos está hablando que estemos velando y orando porque el día y la hora no lo sabemos, es porque el Señor nos pide que todos los días tengamos vestido de novia. Si el Señor viniera hoy, mis hermanos, ¿cuántos tenemos nuestro vestido de novia bien puesto? ¿Cuántos estamos bien limpiecitos, oliendo rico? El Señor, porque el Señor dice que también que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Qué es algo agradable? Algo que huele rico, ¿cierto? Algo que a uno le gusta. Que nuestras oraciones suban como olor grato, como una ofrenda fragante. Entonces, miren lo que pasaba allí también. Habían muchas personas que estaban pendientes de la boda. Entonces, todas las personas que querían asistir a la boda tenían que tener sus lámparas con aceite. Por eso es que nos está hablando de las vírgenes, porque ellas iban a ir a una boda. Todos estaban a la expectativa de que llegara el novio. Todos estaban ahí esperando, pero ¿sabe qué hacía la gente? Preparaban sus antorchas, preparaban sus lámparas con suficiente aceite. ¿Por qué lo hacían? Porque el día en los judíos empieza ¿desde qué horas? ¿Sí lo saben? Un día empieza desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día. Entonces ellos sabían que el día empezaba a partir de las 6 y desde ese momento sabían que si el novio llegaba a las 7 de la noche, ya cómo iba a estar todo oscuro, no tenían luz eléctrica, ¿cierto? Y si tenían que caminar hasta donde era la fiesta de bodas, ¿qué tenían que llevar? Una antorcha, ¿cierto? Tenían que llevar una lámpara. El que no tenía una antorcha, el que no tenía su lámpara encendida, pues no podía ir, porque no iba a ver el camino. Entonces, este es el trasfondo de lo que nos habla en la parábola de las 10 vírgenes. Amén. ¿Por qué lo hago, mis hermanos? Para que nosotros podamos entender qué es lo que verdaderamente Dios nos está hablando. Y la palabra de Dios dice que aquí donde lo leíamos, que el día ni la hora la sabemos. Pero Dios sí nos está llamando a que nos preparemos como esa novia. Esta mañana, para mí, todos estos días le estaba orando al Señor y yo le decía, Señor, ¿qué quieres hablarle a tu iglesia? Y el Señor me ponía las 10 vírgenes y las 10 vírgenes y yo, Señor, y esta mañana todavía yo, Señor. Pero el Señor me confirmaba una y otra vez de cómo debemos vivir nosotros como iglesia en santidad, esperando la venida del Señor. Mire que la novia, y es lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros, la novia no sabía cuándo venía el novio. Si ella supiera, por lo menos a mí me pasaba. Mi esposo les ha contado, mi esposo vivía en Melgar o acá en Pereira y yo en Bogotá. Entonces nos veíamos cada mes. Y eso, mis hermanos. Pero yo sabía que mi novio iba a ir a mi casa y yo desde temprano me estaba alisando el cabello, me estaba tratando de
de maquillar, de ponerme la cremita, de oler rico, de ponerme el mejor vestido que tenía, que de pronto no me hubiera visto, para que no me viera como una foto, ¿cierto? Y yo estaba ahí esperando, a veces en la ventana, y yo lo veía que llegaba, él no lo sabe, yo lo veía que él llegaba, y yo ya veía que él iba a timbrar, pero yo esperaba hasta que él timbrara y esperaba un poquitico ahí, para que no se notara la emoción y que estaba ahí desesperada porque él llegara, ¿cierto? Entonces, si nosotros supiéramos cuándo llega el Señor, ¿qué hacemos? No, nos venimos, mejor dicho, hacemos 40 días de ayuno antes, ¿cierto? Nos ponemos a orar, nos ponemos a leer la palabra, no nos contaminamos, yo creo que hasta dejamos de comer cosas porque empezamos a hacer hasta miles de cosas y ahí sí esperamos que el Señor llegue, ya va a llegar, ya va a ser la hora, ¿cierto? Pero la novia no sabe y nosotros no lo sabemos. ¿Y sabe qué hacía la novia? Ella tenía, lo que la hacía prepararse y lo que la hacía ponerse muy linda era que amaba al novio, ¿cierto? Pero sabe también que tenía la certeza de que el novio iba a venir por ella. Él tenía un pacto con ella, él le dijo, mire, le doy el anillo o le doy este papelito, los que no tenían mucho dinero, le doy este papelito, pero aquí certifico de que yo por usted vengo y vengo pronto. ¿Que cuándo es? Pronto, pero viene. Tenía la certeza de que venía. ¿Qué nos dijo el Señor? Que Él iba a venir ¿cuándo? Pronto. ¿Tenemos la seguridad de que Él viene? Amén. Porque todo lo que Dios ha dicho lo ha cumplido, ¿cierto? Lo aprendíamos con nuestro pastor. Él dijo que iba a morir por nuestros pecados y murió por nuestros pecados. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Y Él dijo que vendría y yo lo espero pronto. Yo tengo la certeza, es como que yo tengo mi anillo de compromiso. Nosotros como iglesia tenemos ese anillo de compromiso. Tenemos su escritura donde Él nos dice, yo vengo por la iglesia y vengo pronto. ¿Cuándo es? Hermanos, yo no le puedo decir. Pero sí sabemos que si estudiamos la palabra, que si conocemos al esposo, vamos a poder tener el aceite para irnos con él y estar vestidos como esa novia. ¿Amén? Nosotros siempre queremos ponerle un tiempo al Señor, ¿cierto? A veces decimos, pero ¿cuándo será? Cuando empezaron en el 2012, que se iba a acabar el mundo, que los mayas, mucha gente ha querido pronosticar o predecir el futuro, ¿cierto? Cuándo se va a acabar el mundo, pero nosotros no podemos medir el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es eterno. Amén. Quiero que vayamos por un momento para que usted lo vea en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Listo? En el versículo 8. Miren, les voy a mostrar cómo es el tiempo de Dios. ¿Qué dice en Segunda de Pedro 3:8? Muy bien, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Cómo les parece? El tiempo del Señor, miren, el tiempo del Señor no es cronos como el de nosotros. ¿Sí lo han escuchado? O sea, que nosotros tenemos un tiempo. Nosotros decimos, un minuto, ¿cuántos segundos son? 60. Un día, ¿cuántas horas tiene? Un mes normalmente, saquemos a febrero, normalmente 30 o 31 días, ¿cierto? Nosotros estamos calculando, yo digo, bueno, yo voy a recibir mi quincena el 15 y de ahí no se me pasa, ¿cierto? Yo tengo una cita a las 4 de la tarde, entonces yo ya sé a qué hora es las 4 de la tarde. Pero el tiempo de Dios, el tiempo perfecto de Dios, no se mide de esa manera y es denominado como el tiempo kairos. ¿Cómo se llama el tiempo de Dios? El tiempo kairos, el tiempo perfecto de Dios. Amén. Si quieren, si no encuentran el pasaje, no importa, yo lo leo para que no nos perdamos el hilo de la predicación, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el tiempo del Señor?
El tiempo kairos, el tiempo perfecto, que un día es como y 1000 años como un día. Entonces, que el Señor viene pronto, amén, mis hermanos. Puede ser en un día para el Señor, ¿cierto? O en 1000 años, pero en un día, ¿cierto? Pero eso es lo que tenemos que entender. Vamos por favor a Mateo. No, mentiras, vayamos primero a Efesios. Efesios capítulo 5. Cinco 26. Aquí en Efesios está hablando del esposo y de la esposa, de los deberes conyugales. Pero mire lo que dice. Leámosla desde el 25 para que podamos entender. Dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿como quién? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y mire lo que dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia como que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? Del vestido de la novia. Es lo más importante, ¿cierto? Cuando ustedes, las que son casadas, cuando el esposo les propuso matrimonio, ¿en qué es lo primero que uno piensa? En el vestido, ¿cierto? En el vestido, uno dice, ¿qué vestido me voy a poner? Unas dicen, quiero un vestido de princesa, otras dicen, no, los vestidos de princesa no, pero que sea blanco, ¿cierto? Y uno quiere que tenga los detalles más lindos, y uno quiere que cuando uno entre al altar, el novio diga, ¡guau! ¿Cierto? Y la gente diga, uy, esa novia está muy linda, ¿cierto? El traje de novia es muy importante, y si ustedes vieran a una novia entrar con su traje muy lindo blanco, pero con el chorrión del desayuno, ¿qué dirían? Uy, ese vestido está manchado. Y vean la novia tan linda, pero qué pesar con ese vestido, ¿cierto? Y si la vieran con el vestido arrugado, también, ¿cierto? Dirían, uy, no, quién sabe quién le prestó ese vestido, ¿cierto? Uy, no, se ve terrible. Nadie le mira lo linda que estaba de pronto el rostro de la novia o lo linda la ceremonia, sino la arruga en el vestido, la mancha en el vestido, ¿cierto que sí? Pero miren que el Señor dice que Él mismo murió, ¿cierto? Para santificar la iglesia y presentársela a ¿quién? A sí mismo, como una iglesia gloriosa, santa, dice, sin mancha y sin arruga. Y ahí no se refiere a las manchitas o las arrugas que nos salen con la edad. Se refiere a los vestidos, a las vestiduras. El Señor dice, ¿cómo van a tener ustedes sus vestidos? ¿Cómo se van a presentar? Sin mancha y sin arruga. ¿Qué produce una mancha? Cuando yo me acerco a algo que puede contaminar. Si me acerco a la grasa, ¿cómo me queda el vestido? Terrible, ¿cierto? Si voy a cocinar y uno está ahí fritando o haciendo algo, ¿qué le pasa? La mancha, ¿cierto? O cuando uno se sienta mal, la arruga, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor, que tengamos las vestiduras, pero cuando se refiere a vestiduras no es a la ropa que trajimos hoy, sino es a nuestra vida y comunión delante del Señor. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, el Señor mira lo exterior, pero el Señor mira lo que está en nuestro corazón. Entonces el Señor nos dice, bueno, ¿cómo está su alma? ¿Cómo está su corazón? ¿Manchadito y arrugado? ¿O está así bien vestidito de novia? ¿Listo? Miremos por favor Apocalipsis, para que usted siga mirando la importancia que el Señor le da al vestido. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, del versículo 3 en adelante. Dice,
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras como blancas, porque son dignas. Y mire lo que dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Cómo son las vestiduras? Blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué es lo que está mirando el Señor? Dice: mire, lo que usted ha escuchado, lo que usted ha estudiado de la palabra, lo que usted ha leído de la palabra, no lo tenga por poco, guárdelo. Dice: arrepiéntase. ¿Qué le está diciendo el Señor a la iglesia? Arrepiéntase. Tome en cuenta la palabra. Dice: solo hay unos pocos. Qué triste, ¿no le parece? Dice: solo hay unos pocos que sí han conservado sus vestiduras blancas. Y ahí nos sigue diciendo: pero el que venza le dará vestiduras blancas. Dice que las vestiduras blancas son dignas. Cuando yo hablo de alguien digno, ¿qué es? Cuando yo digo Dios es digno de alabanza, es que Él se merece toda la alabanza, ¿cierto? Cuando yo hablo de que alguien es digno de recibir, alguien que trabaja mucho, y yo le digo, no, si Él es digno de recibir esa paga, se la merece, ¿cierto? Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Las vestiduras blancas dignifican también. Son dignas de un hijo de Dios. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? Mire, ese versículo 3 dice: acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo, ¿y qué más? Y arrepiéntete. ¿Cuánta palabra no hemos recibido, mis hermanos? La hemos oído, pero ¿la hemos guardado? Eso es lo que nos dice el Señor: guárdalo y arrepiéntete. Muchas veces la novia del Señor escucha la palabra, dice que la guarda, pero no se arrepiente. O a veces ni la guarda. A veces, ¿sabe qué es más fácil guardar? Lo que nos dice el mundo. De pronto palabras necias. A veces es más fácil guardar cuando alguien viene y nos ataca y nos dice que no servimos, cuando Satanás quiere venir a nuestra vida y decir: ay, usted no sirve para nada, usted es un miserable. A veces es más fácil guardar eso que la palabra y la promesa del Señor. A veces es más fácil irnos por el camino que nos lleva a la perdición que servir a Cristo. El sábado hablábamos acerca de la fe en el ayuno y decíamos que la fe no es fácil, porque es necesario que nuestra fe sea probada. Y como iglesia, usted va a tener que ser probada. ¿Amén? ¿Les gustan las pruebas? ¿Sí le gustan las pruebas o no? En la palabra Dios dice que gocémonos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Entonces diga: amén, me gustan las pruebas, porque la prueba produce paciencia. La prueba de la fe produce paciencia en mí. ¿Y sabe qué hace la paciencia? Dice que la paciencia hace su obra y me lleva a la perfección. ¿Y cómo es que Dios quiere la iglesia? Perfecta, santa, pura, sin mancha y sin arruga. Amén. Vamos a otro pasaje de la palabra. Apocalipsis 19. Versículo 7 y 8. Miren la canción que estábamos cantando, mis hermanos, para que ustedes puedan ratificar la canción de hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver. Mire lo que dice. Dice: gocémonos y alegrémonos, ¿cierto? Y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué? Las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista como de lino fino, limpio
y resplandeciente. Dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero la fe sin obras es muerta. Yo puedo decir que creo en Dios. Usted ha escuchado, ay, yo creo en Diosito. No, es que Diosito es más lindo, yo creo en Él. No, es que Diosito y yo tenemos una comunión especial. Es que Diosito, yo sé que Diosito me ama, pero Diosito no es un Diosito chiquitico, mi hermano. Diosito es el Dios todopoderoso. Amén. Es el Dios todopoderoso que también pide de nosotros acciones justas, acciones conforme a su palabra. En la palabra de Dios dice en Deuteronomio que el que escucha atentamente la voz de Jehová su Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, dice, entonces Jehová le exaltará sobre las naciones de la tierra y vendrán todas esas bendiciones. ¿Y qué va a pasar? Nos alcanzarán. Mi hermano, Dios está pidiendo que usted también actúe como una novia, como dice en su palabra, porque dice que va a ser vestida de lino fino y resplandeciente. Y si se dieron cuenta en el anterior pasaje que leímos, que decía que Él vendría como ladrón en la noche, que el día y la hora no lo sabíamos. Si se dieron cuenta, mira, el Señor nos apercibe por su palabra. Por eso es que el Señor nos está diciendo, alístese, no duerma más. Y se los digo con respeto, mis hermanos, pero es el tiempo de tomar decisiones radicales delante del Señor. De decir, yo no me voy a vestir como cualquier novia, yo no me voy a vestir como cualquiera, sino que me voy a vestir con todo como Dios me lo pide. Y miren, ¿sabe una cosa? ¿Qué le pasa al que no está vestido como Dios dice, preparado para una boda? Léalo un momentico en Mateo 22. Para que usted se dé cuenta que al Señor le gusta que estemos bien vestidos para Él. Vestiduras de santidad, vestiduras de búsqueda en su palabra. Que no me ensucie. Mire lo que dice Mateo 22, versículo 11. Dice, y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Cómo estaba ese hombre? No estaba vestido de boda. Y dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En este nos habla de una boda y que empezaron a llamar a todos para la boda, ¿cierto? Y a convidarlos. Pero entró uno que no tenía su traje. Y el mismo rey se dio cuenta y le dijo, ¿y usted qué hace vestido así? ¿Usted por qué está vestido con un traje que no es para boda? ¿Usted por qué ensució sus vestiduras? ¿Usted por qué las rompió? ¿Usted por qué tiene sus vestiduras arrugadas? ¿Y sabe qué fue lo que le dijo? Él no pertenece acá. Sáquenlo y échenlo a las tinieblas de afuera. Mi hermano, mire cómo tiene usted hoy su vestido. Si ha pasado tiempo en oración, si ha tenido tiempo de ayuno, si ha tenido tiempo de la búsqueda de la presencia del Señor, es necesario obedecer a su palabra. Cuando yo no obedezco a su palabra, estoy pecando y mis vestidos se están ensuciando. Mis vestidos se están poniendo muy feos delante de la presencia del Señor. Pueden oler hasta mal, porque cuando la ropa está sucia y muy sucia, tiene mal olor. ¿Cierto que sí? Y el Señor nos va a mirar y va a decir, usted no tiene traje de bodas, ¿qué pasó? Yo le dije que yo venía pronto, ¿y por qué no se vistió? ¿Por qué no hizo caso a la palabra? ¿Por qué no se puso en paz con Dios? ¿Por qué no dejó de fornicar? ¿Por qué no dejó de mentir? ¿Por qué no dejó de adulterar? Eso es lo que nos está diciendo el Señor.
Que no vivamos una vida doble, que yo no puedo estar mintiéndole al Señor, ensuciando mis vestiduras y esperando, ay sí, Señor, ven por mí. No, el primero que se queda es usted si no obedece la palabra del Señor. Las vírgenes se quedaron dormidas. Usted no se duerma. El Señor dice, velad y orad, porque aquel día se acerca. No podemos estar durmiendo, mis hermanos. No podemos estar tambaleando, que un día estoy en el mundo y otro día estoy en la iglesia, que me congrego una semana sí y la otra no. No, porque el Señor nos manda en su palabra que nos congreguemos. ¿Dónde voy a recibir? ¿Dónde va a conocer usted al novio? ¿Se acuerda lo que hicieron las prudentes? Las prudentes conocieron al novio. Si usted no conoce al novio, usted no va a saber nada de él. Ni siquiera va a saber que ella viene por su iglesia. Pero ¿qué necesitamos como iglesia? Conocer al novio. ¿Cómo lo voy a conocer? Congregándome. ¿Cómo lo voy a conocer? Haciendo mi devocional, estudiando la palabra, orando. Mire, a veces nos ocupamos tanto de nuestros propios deleites. A veces tenemos un Dios donde solamente le decimos, Señor, dame, Señor, yo quiero, Padre, es que usted no me respondes, Señor, es que tú no haces nada para mí, Señor, pero ¿y si nuestras vestiduras están sucias? ¿Usted cómo quiere que Dios le responda? ¿Por qué no se ocupa de su santidad primero? ¿Por qué no se ocupa de su vestidura, mi hermano? Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. ¿Que es palabra dura? Sí, y me cae a mí primero. Yo tengo que prepararme. Mi esposo va a tener que, él también tiene que prepararse. No podemos descuidarnos. Mire, usted no busque ensuciarse. Dios ya lo limpió y lo santificó con la sangre de Cristo. ¿Le parece poco? No busquemos ensuciarnos más. ¿Qué más queremos si Él ya derramó toda su sangre? Pero a veces nos parece tan poco. A veces decimos, ay sí, Dios me perdona, estoy en la gracia. No abuse de la gracia, mi hermano. Estamos en la gracia del Señor, porque Dios envió un sacrificio desde ese momento y para siempre. Pero yo no puedo jugar con eso. Dice que el que peca nuevamente es como si pisara la sangre de Cristo, y yo no quiero pisar la sangre de Cristo. Sí, a veces me ensucio, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando usted se ensucia, ¿qué hace? De una, ¿cierto? Usted va y se lava. Señor, límpiame, voy a hacer ayuno para que el Señor me limpie. Limpiarnos. Miren, a mí hay algo que me desespera, y es untarme. Desde pequeña yo me acuerdo que mi profesora del jardín me ponía a pintar, y yo no, eso que ponga la manito. Y yo no me quería untar. Y yo le decía a mi profesora que por favor no me pusiera a pintar con las manos, sino que me pusiera con pinceles. Y a mí, así hay algo que me desespera, es tener las manos sucias. Ya he ido superando algunas cosas, pero me desespera muchísimo estar untada. ¿Qué hago enseguida? Termino de hacer lo que estoy haciendo y me voy a bañar. Hermano, si usted se ensució, pero no es que usted diga, no, es que yo fornico y voy y me lavo, yo adultero y voy y me baño. Bueno, hermano, es que a veces nos contaminamos con cosas porque estamos en el mundo, pero nosotros ya no tenemos que tener esas obras de la carne en nuestra vida. Pero si pasa algo, lo primero que tengo que hacer es ir y lavarme, porque si no, el Señor va a encontrar mi vestidura sucia, manchada y arrugada, y no me va a dejar entrar a las bodas. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a otra parte. Las antorchas encendidas. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 27. Éxodo, capítulo 27, verso 20. Entonces el Señor ya nos habló de ¿qué? De las vestiduras. Ahora vamos a aprender por qué decía que la lámpara tenía que tener aceite y permanecer ¿cómo? Encendida. Entonces vamos a Éxodo 27, versículo 20. Dice: y mandarás a los hijos de Israel que traigan ¿qué? Aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente ¿qué? Las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio,
las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová. ¿Cuándo? Como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces dice que para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Entonces, ¿qué era lo que le pasa? ¿Qué era lo que necesitaba hacer el pueblo de Israel? Machacar olivas. El Señor les dijo, bueno, cada uno, si estuviéramos acá, bueno, cada uno de mis hermanos me va a traer el aceite puro de olivas. Pero tiene que ser puro, o sea que usted tiene que machacar, ¿qué? Sus olivas, ¿cierto? Para que ese aceite sea puro, ¿cierto? Para que yo certifique que realmente es aceite puro. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Trabajar para conseguir ese aceite, ¿cierto? Machacarlo, pasar tiempo, usted machaque una oliva a ver cuánto aceite le sale. ¿Cuántas olivas tenía que machacar? Muchas. Ustedes han visto como las aceitunas. ¿Sí las han visto? ¿Les gustan las aceitunas? Son ricas. Las aceitunas son ricas. Pero macháquelas a ver cuánto aceite le sale de una aceituna. ¿Será que le sale harto aceite? No, tenían que machacar y dedicarle mucho tiempo porque la aceituna o la oliva tenía que quedar totalmente como desintegrada. Tenía que sacarle toda la esencia a esas olivas. Y el Señor decía, todos los días tráiganme el aceite para que la lámpara nunca se apague. Mis hermanos, nuestro trabajo en el Señor es diario. Tenemos que ser esforzados y valientes. Machacar esas olivas, pasar tiempo en oración, pasar tiempo en la búsqueda de la presencia del Señor. Ese es el aceite que va a venir sobre mi vida, porque cuando yo busco la presencia de Dios, su Espíritu Santo es el que me llena. ¿Usted sabe qué simboliza el aceite? La unción de Dios, la presencia de Dios. Eso es lo que usted va a tener, pero usted mismo es el que va a tener que machacar esas olivas. Por eso es importante que usted tenga el aceite, la búsqueda de su presencia. Miremos por un momento en Levítico 6, ahí también en el Antiguo Testamento. Levítico 6. Versículo 12 y 13. Dice, ¿y el fuego encendido sobre el altar se apagará? No se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada cuánto, cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Dice, el fuego arderá ¿cuándo? ¿En dónde? Y no se apagará. ¿Qué simboliza el altar? ¿Qué es el altar? ¿Alguien sabe? El altar es la presencia de Dios. Cuando se acabó el diluvio y Noé pudo bajar del arca, ¿qué hizo? Edificó un altar. Si vemos a Abraham, donde llegaba, edificaba ¿qué? Un altar, o sea, invocaba la presencia del Señor. No era el altar, no, él invocaba. Hacer un altar para Dios era que él entendía que ese lugar iba a ser santificado y empezaba a adorar a Dios allí en ese lugar. Empezaba a orar, empezaba a buscar la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que dice? Que el fuego debe arder continuamente. ¿En dónde? En el altar. ¿Y quién es el que tiene que hacer el altar? Diga, yo tengo que hacer mi altar. No es que usted se vaya a su casa y diga, yo voy a poner el muñequito allá y le voy a hacer altar. No, porque eso lo condena a Dios, ¿cierto que sí? ¿Qué es el altar a Dios? Rendirme, decirle, Señor, necesito tu presencia. Señor, sin ti no puedo ir a ningún lado. Señor, consagro mi vida. Dice que el fuego nunca se debe apagar. Y si usted quiere tener fuego, debe tener aceite, debe tener la presencia del Señor. ¿Estamos entendiendo? ¿Ya sabe por qué no se le puede acabar el aceite?
O si no, cuando venga el esposo, usted ni siquiera va a encontrar el camino porque no va a tener la luz para guiarse. Si llega el novio y usted no tiene aceite, hermano, se quedó. Se cerró la puerta y el Señor va a decir: oiga, yo a usted ni lo conozco. ¿Por qué no compró aceite a tiempo? ¿Cierto? Miremos 2 Timoteo 1:6. Miren lo que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego. ¿Que avive qué? Que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice: te aconsejo, reciba un consejo, como hoy se lo digo a usted, mi hermano. Reciba hoy un consejo. Avive el fuego del don de Dios que el Señor le ha dado. ¿Qué es el don de Dios? El regalo que Dios le dio. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para que habite en nosotros. Y tenemos que avivar continuamente ese fuego delante del Señor. Amén. El que no tenga su antorcha no va a poder entrar. El que no tenga el fuego no va a poder entrar. El vestido y la presencia del Señor. Es más, hermano, si usted no tiene la presencia del Señor, pues está en nada, porque ¿cómo va a tener su vestido? Terrible. Entonces, hermano, es hacer un altar delante del Señor. Decir: Señor, aquí estoy. Yo me arrodillo, me humillo delante del Señor. Y empezar a machacar esas olivas. Cuesta. A veces cuesta buscar la presencia del Señor porque a nuestro cuerpito no le gusta. A veces usted se arrodilla y ya le dio dolor de cintura. Uy, no, es que las rodillas, uy, no, es que ya no me puedo parar. Entonces voy a orar de pie. Pero usted empieza a caminar. Uy, no, es que ya me duelen los pies. No, ya oré mucho. No, cuesta. Si dice que machaque las olivas para que le salga aceite, ¿usted qué tiene que hacer? Pasar tiempo delante de la presencia del Señor. No, pastora, es que yo no tengo tiempo para hacer. Pero es que yo trabajo desde muy temprano, hermano. Madrugue otro poquito. Pero no se pierda de la bendición que Dios tiene para usted. Que el novio venga y usted se quede ahí todo aburrido. Porque yo sí me voy a ir. Usted también, ¿cierto que sí? Todos nos vamos a ir con el Señor. Pero miren, mis hermanos, cómo el Señor nos está preparando para que podamos tener la antorcha como encendida. Y miren lo que dice el Salmo 119, 105. Que también tenemos una antorcha poderosa. ¿Sí sabe cuál es? Muy bien. Dice: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Mis hermanos, entonces mire, aquí usted tiene también parte de la llama. Dice: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Usted quiere saber cómo caminar delante del Señor? ¿Quiere recibir la dirección? ¿Quiere que esa antorcha esté siempre encendida, el fuego continuamente, tener el suficiente aceite? Mire, búsqueda de la presencia del Señor, ayuno, oración y lectura de la palabra. Aquí es donde voy a conocer al novio. Aquí es donde voy a decir: uy, mire, al novio le gusta que yo lo consienta, ¿cierto? Porque dice que él se goza en medio de ¿qué? Que él habita en medio de ¿qué? De las alabanzas de su pueblo. Entonces, yo ya sé que al novio le gusta que yo lo consienta, ¿cierto? Que yo lo alabe, que yo diga lo poderoso que es él. ¿Listo? Y ahora vamos a hablar del novio. ¿Usted ya conoce al novio? ¿Será que sí? ¿Ya conocemos al novio? Mire, el novio que viene por su iglesia es el novio más hermoso de todo el mundo. Viene con vestiduras preciosas. Nadie se compara a él.
Y esto quebranta mi corazón porque yo me lo imagino todo lo que Él merece. Y a veces lo tenemos por tan poco. A veces no reconocemos cuál es ese novio que viene y menospreciamos. Cuando viene una visita, nosotros decimos, me tengo que poner bonito, ¿cierto? Me tengo que poner elegante, me tengo que vestir con lo mejor que tengo. Hasta uno va y desempolva lo que tiene en el closet que casi no se pone para que no se le dañe porque viene alguien muy importante. Pero cuando se trata del novio, del Rey de Reyes y Señor de Señores, a veces no nos ocupamos tanto de sus vestiduras. Y en la palabra Dios dice que Él es majestuoso, que no hay nadie como Él. ¿Cómo lo va a recibir usted? ¿Cómo lo va a recibir? Él se merece todo de usted. Amén. Y quiero que vayamos por un momento ahí en Apocalipsis 1:5. Y ahí usted va a conocer la descripción de ese novio precioso que va a venir por nosotros. Mire lo que dice Apocalipsis 1:5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Quién viene? El que se merece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Jesucristo, dice, el testigo fiel, el soberano de los reyes, es el Rey de Reyes. Dice, el que nos amó, el que entregó su vida por usted y por mí. ¿Qué se merece Él? Amén, también un aplauso al Señor. Toda la gloria. Y si usted le va a dar un aplauso al Rey de Reyes, déselo con todo su corazón, porque Él es el que merece todo. Amén. ¿Y sabe una cosa? ¿Se acuerdan que yo les dije que el novio se iba a preparar la casa de la novia? ¿Sí se acuerdan? Que el novio se iba a preparar todo lo más hermoso para que su novia estuviera feliz con él. Y así está Jesús. Él dice que está junto a su Padre preparándonos ¿qué? Moradas celestiales para habitar. Él es un novio bien juicioso, que da ejemplo, amén. ¿Y a usted le gustaría perderse esas casas preciosas que Dios tiene para usted? A mí no me gustaría perdérmelas, porque Él se ha tomado su tiempo para prepararlas para mí. Él se tomó su tiempo muriendo en la cruz, derramando toda su sangre por amor a mí. ¿Y qué le debo yo? Todo el agradecimiento. Mis hermanos, miren, no hay nada que yo espere más en la vida que la venida del Señor y poder estar allá con Él toda la eternidad, poder disfrutar de esos lugares, de esas calles de oro. Dice que es un mar de cristal. ¿Usted se imagina eso? Hermoso. No es nada comparado con lo que vemos acá. Si a veces vemos lagos cristalinos y uno queda, ¡qué hermoso! Imagínese el cielo. Imagínese esas bodas cuando el novio venga. Es un novio precioso el que viene por su iglesia, y usted no menosprecie. Diga, Señor, yo quiero vivir en santidad, yo quiero esperar a ese novio con las vestiduras que Él quiere que yo tenga. Miren lo que hizo en Filipenses 2. Versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire lo que hizo Jesús por usted y por mí, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
¿A quién se hizo semejante? A nosotros. Dice que se despojó de su condición de Dios, dice. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire lo que hizo el novio. Se despojó de todo. ¿Se acuerdan que al novio le tocaba dar una dote? Nuestro novio ya la dio. Y no fue cualquier cosa. Dice que él, siendo Dios, se despojó y se humilló a sí mismo. Él dijo, yo me voy a humillar. Yo mismo me voy a humillar. Yo me voy a despojar de lo que tengo y me voy a hacer igual que ellos. Y fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? ¿Mereciéndolo? Nunca. Miren lo que dice en 1 Corintios 6:20. Mire ese novio tan precioso que usted tiene. Yo no sé si usted no se enamora, no está enamorado del Señor, pero mire todo lo que Él ha hecho. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Cómo lo tengo que glorificar? ¿Y en qué más? Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de ¿quién? ¿Quién nos compró por precio? Jesucristo. Dios nos compró a través de su Hijo Jesucristo. Dice, glorifíquenle con sus cuerpos y con su ¿qué? Espíritu. ¿Le pertenecen a usted? No. ¿Son de quién? De Dios. ¿Estamos entendiendo? El novio ya dio una dote por usted. El novio ya le puso el anillo y le dijo, yo ya lo compré. Yo voy a venir. ¿Cuándo? Espéreme que es pronto, pero esté preparado con esos vestidos de novia, porque usted ya no se pertenece a usted mismo, usted le pertenece a Dios, al novio. Amén. Y miren 1 de Pedro, para que usted vea cuál fue el precio que Dios pagó. Primera de Pedro 1, del 18 al 21, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre que preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos comprados con oro, con plata. ¿Con qué fuimos comprados? ¿Y será que yo le puedo devolver al Señor esa platica? ¿Cuánto vale la sangre de Cristo? No tiene precio, es incalculable. ¿Usted sería capaz de dar su vida en rescate por otro? Es muy difícil. Es muy difícil que uno diga, sí, sáqueme toda la sangre para que Él viva. Es muy difícil. Tiene que haber un amor ágape como el del Señor, un amor incondicional, un amor que no miró nada. Dice que nos sacó de nuestra vana manera de vivir. ¿A cuántos el Señor aquí nos sacó de nuestra vana manera de vivir? Miren, muchos quizás, muchas personas las sacó el Señor de la prostitución, muchas personas el Señor las sacó de el homosexualismo. Muchas personas las sacó Dios de la mentira, del engaño, ¿cierto? Dios nos ha sacado de nuestra vana manera de vivir con precio de sangre. Amén. Amén. ¿Usted no le parece eso lindo? ¿Cómo es ese novio precioso que ya nos compró y nos está preparando lo mejor de lo mejor para darnos? Por eso es que tenemos que estar atentos, mis hermanos. Y la palabra de Dios dice que Él vendrá. Miremos Hebreos, capítulo 10.
Hebreos 10:37. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no que tardará. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Dice, aún un poquito y qué, y el que ha de venir vendrá. Acordémonos que el tiempo de Dios es perfecto. Un poquito puede ser mañana, un poquito pueden ser más días, ¿cierto? Pero ¿cómo tenemos que estar vestidos nosotros todos los días? Como novios, hermosos, resplandecientes. Dice, aún un poquito y ya va a venir. Dice, no tardará. No tarda, mis hermanos. Si nosotros nos ponemos a ver la palabra del Señor, si nosotros nos ponemos a ver las señales que se han cumplido, es porque el Señor no tarda. Solamente le falta un poquito, no tardará, ya casi todo se ha cumplido. ¿Qué estamos esperando, mis hermanos? ¿Qué estamos esperando para que realmente podamos irnos con el Rey? Dice que muchos ya dirán, Señor, ya compré el aceite. Y dice, ¿cuál es? Yo no los conozco. Usted no viene con vestido de boda. Mire sus zapatos, por dónde ha estado caminando. Mire su vestido. Mire cómo tiene usted ese cuello de esa camisa. No está vestido para las bodas. No está vestido de lino fino y resplandeciente como Dios quiere. Miremos segunda de Pedro. Tres 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por qué, por tardanza, sino que es paciente para con quién. Digas paciente conmigo. ¿Con quién es paciente? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mire lo que dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice, el Señor no tarda su promesa. El Señor dio la promesa por nosotros que iba a venir. No va a tardar. Hermano, téngalo presente, no tarda. Y miren que si vayamos un momento a Mateo 14, a Mateo 24, ya para finalizar. Con este vamos a acabar. Mateo 24 nos habla de todas las señales antes del fin, y yo quiero que usted, hermano, acepte el reto y las lea en su casa. Dice, porque vienen muchas señales antes del fin, y el 14 dice, miren la última señal: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mis hermanos, ¿le cuento algo? Casi todas las señales que están aquí se han cumplido. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambres. ¿Sí lo ha visto en las noticias? Dice, y la última es, y será predicado este evangelio a todas las naciones y vendrá el fin. Y el evangelio ya está siendo predicado en todas las naciones. Son muy pocos los lugares donde quizás la palabra no ha llegado, pero ya sabemos que Dios está enviando misioneros y obreros, y que usted también es un misionero, para que usted también se levante y predique la palabra del Señor. Amén, porque queremos que el novio venga pronto. Amén. Entonces, mis hermanos, mire, el Señor lo prometió y va a venir. No tenga por poco todo lo que el Señor le ha hecho. Acuérdese de esa palabra, no olvide lo que usted ha escuchado.
Arrepiéntase si es necesario arrepentirse hoy. Arrepiéntase y póngase en paz con el Señor. Si Dios viniera hoy, ¿cómo nos ve vestidos? Amén. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar al Señor. Y le vamos a decir al Señor que nos prepare, que queremos ser así prudentes, conocerlo. Proponga en su corazón, mi hermano, venir a la iglesia, estar en los ayunos, estar en los estudios bíblicos. Estudie en su casa la palabra del Señor. Prepárese para Él. Amén. Bendito Dios y Padre celestial. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, porque tu palabra, Señor, es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has hablado, Señor, Padre eterno, de que tú vienes pronto, Señor. Padre, que no sabemos cuándo es, Señor, pero tenemos la certeza de que tú cumples tu palabra, de que tú haces, Señor, Padre eterno, Señor, las cosas conforme a lo que dijiste, Padre eterno, Señor. Padre santo, Señor, aquí está tu iglesia, Señor. Padre, hoy levantamos, Señor, ese altar delante de ti. Hoy queremos machacar, Señor, esas olivas para tener aceite suficiente y que nuestras lámparas nunca se apaguen, Señor. Padre, queremos estar preparados. Padre eterno, si hemos manchado nuestras vestiduras, Señor, cámbianos, Señor. Quítanos esas vestiduras sucias, manchadas, arrugadas, Padre eterno, Señor. Y hoy te pedimos que nos vistas, Señor, con vestiduras nuevas, con vestiduras sacerdotales, con vestiduras limpias, Señor. Padre, porque tú mereces lo mejor, porque tú eres el Dios todopoderoso, Señor, porque tú eres quien mereces, Padre eterno, que estemos, Señor, vestidos para recibirte, Señor. Padre, prepáranos. No queremos tener por poco el sacrificio, Señor, que tú hiciste en la cruz, Señor. Padre, aquí estamos, poderoso Dios. Te damos gracias por morir en la cruz por nosotros. Te damos gracias, Señor, por pagar ese precio de sangre. Te damos gracias, Señor, Padre eterno, Señor, porque tú nos amaste tanto y nos amas tanto, Señor. Padre, que lo diste todo, te despojaste de todo para dárnoslo a nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, perdona nuestra ingratitud, Padre. Límpianos, límpianos, Señor. Padre, gracias por esas moradas, Señor, que tú estás preparando. Gracias por pensar en nosotros y por preparar lugar, Señor, precioso para habitar. Padre, pero ayúdanos. Padre, no queremos ser una iglesia desapercibida, no queremos ser una iglesia insensata. Queremos ser prudentes, llenar nuestras vasijas de tanto aceite, Señor. Padre, que tu presencia sobreabunde. Padre, yo te pido por tu iglesia, Señor. Santifícanos, Señor, en ti. Santifícanos en tu verdad. Santifícanos por tu sangre preciosa. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, los llene, Señor, en esta mañana. Vamos, hermano, dígale: Señor, lléname, lléname de tu presencia, lléname de ese aceite fresco. Padre, aviva, Señor, ese fuego en mi corazón y en mi vida, Padre eterno, por tu presencia. Padre eterno, Señor, que tu fuego descienda, Señor, en ese lugar. Padre, que tu Espíritu Santo ministre a cada corazón, Padre, pero no permita, Señor, que ninguno nos perdamos, Señor, de esta salvación tan grande. Padre, no queremos jugar, Señor. Padre, queremos estar preparados, Señor, para lo que viene. Queremos estar vestidos, Señor, con esas vestiduras blancas, con esas vestiduras limpias, Señor. Glorifícate, Señor, límpianos. Límpianos, Señor, delante de ti. Permítenos, Señor, estar cada día vestidos como de novia, Señor. Padre, con los mejores, Señor, atuendos, con las mejores adornos, Señor. Padre, obras justas, Señor, oraciones delante de ti, Señor. Padre, que podamos morir a nuestra carne. Padre eterno, nos despojamos, Padre santo, Señor, Padre eterno, de nuestros deseos, Señor, carnales. Padre, porque queremos, Señor, irnos contigo, Señor. Espíritu Santo, ministra, Señor.
Ministra, Señor, a cada vida, Señor. Padre, toma las mentes y los corazones, Señor. Padre, que no venga distracción a tu iglesia, Padre, sino que fluya tu presencia, Señor, como ríos de agua viva, Señor. Que fluya tu presencia, Señor, que los dones, Padre, sean activados, Señor, por ti. Padre, que esos ministerios, Señor, sean levantados en ti, Padre, pero que por sobre todo, Señor, se levante una iglesia santa, pura, sin mancha, Padre eterno. Oh poderoso Dios, aquí estamos, Espíritu de Dios. Shama Rabakia Levekendo, Ushakama Rabakia Levekendo, Ashimirivikaya. Oh Rebekia Shama Rabakendo, Arrivikaya Lavakendo Shama. Ushakama Rabakia. Algo nuevo y sobrenatural está sucediendo en Pereira. Te invitamos al Centro Misionero Bethesda de Pereira, en la carrera novena número 945. Ayunos, discipulados bíblicos, cultos de alabanza, jóvenes y reuniones familiares. Invitan sus pastores Rubén Camilo Pérez y Adriana de Pérez. Sangre me dio